Buenas tardes, estamos aquí en la casa del tatuador con Toño. Toño, ¿cuál es tu nombre completo y tu edad? ¿Qué onda? Mi nombre es Antonio García, estoy por cumplir 44 años. ¿En qué año naciste? En el 77. ¿En el 77? Sí. ¿Cómo te dicen? Pues me dicen de muchas formas, ¿no? Últimamente se conoce como Yacatlone, ¿no? Que en realidad era Yacatlguán, pero pues por azares del destino se quedó en Yacatlone y así es como me conocen últimamente, ¿no? ¿De dónde eres? Soy de Texcoco, ahí nací, ahí crecí y casi más de la mitad de mi vida viví ahí. Casi todo el tiempo estuve en Texcoco. ¿Cómo conociste el tatuaje? Pues el tatuaje, el primer acercamiento que yo recuerdo fue por medio de las revistas de skate. Había un skater que se llamaba Matt Hensley y ese vato andaba bien tatuado, ¿no? Tenía un montón de chacharitas por todos lados, de todos los estilos tribales y desmadre. Y había en una revista de skate que tenía, pues había un póster de él y yo siempre lo veía y me latía, ¿no? Como se veía el cotorreo y todo manchado el vato. Y posteriormente con las revistas de rock también, ¿no? Alguna de las Kerrang y todas esas que llegaban. Y creo que el primer músico también que vi tatuado fue al Axl Rose, ¿no? Y pues ahí fueron mis primeros acercamientos o primeros intereses que yo veía a los tatuajes. ¿Qué edad tendrías ahí? Pues como unos 12, más o menos. Cuando empecé a patinar a los 11 o 12 y ahí fue cuando con mi primera revista de tatuaje de skate y de música pues vi. Y ya después no recuerdo bien si fue primero la revista o fue mi primer contacto real con el tatuaje, fue cuando lo que te comenté antes de un amigo, el primo de un amigo dijo yo tatúo y un día dijeron va a venir el Checo a tatuar al César y fuimos toda la banda. Y el Checo pues llegó nada más así a las maquinitas, al local de maquinitas de una amiga. ¿En dónde era eso? En Texcoco, todo en Texcoco. Y el Checo era de acá del DF, pero fue a Texcoco porque ahí vivían sus primos y siempre caía a cotorrear y un día cayó a tatuar. Y fue la primera vez que yo vi una maquinita casera de tatuar y la primera vez que vi que tatuara a alguien. Y pues me quedé bien clavado. ¿Cómo era la máquina? La maquinita era típica de motor de las que tuvimos todos en aquella época, pero la diferencia que yo recuerdo es esa, que tenía el marco, eran dos maderitas así, pegadas, su motorcito amarrado y su plumita amarrada. Y órale, le empezó a dar ahí al César y le hizo su Superman como el de Bon Jovi. ¿Como el de Bon Jovi? Sí, y bueno, de ahí ya recuerdo que uno de los amigos que estábamos ese día ahí, se salió de la escuela, ya no quiso estudiar. Estábamos, creo, recién entrando a la prepa. Se salió de la escuela y dijo, no, voy a tatuar en mi casa. Y como a mí me latía todo ese cotorreo, yo le llevaba a la banda que se quería tatuar. El Germán se llamaba, es mi camarada desde morritos. Con ese güey cotorreo desde morritos. Pero también nada más, o sea, lo mismo que el Checo y el Germán, solamente como fue una etapa súper rápida en sus vidas, que dijeron, no, vamos a tatuar. Se pusieron a tatuar. A Germán yo le llevaba a mis amigos de la prepa a tatuarse a su casa. No, a muchos de los primeros que yo vi tatuarse de mi pueblo, de Texcoco, pues los tatuaron ellos. Sobre todo Germán, que era el que estaba tatuando ahí. Por ahí en Texcoco había un par más mayores, que también así, de barrio, que también hacían tatuajes, pero yo no los conocía. Me enteré después que también ellos tatuaban. ¿Te recuerdas su nombre? El coreano, creo era uno. El coreano. Y después, como contemporáneos a mí, en mismo Texcoco, había otros dos chavos que tatuaban. Bueno, era Germán uno y otro Fede, que también fue muy esporádico su paso por el tatuaje, muy bajito. Pero con el Fede fui la primera vez a una expo acá en Revolución. La que vino Sean Vázquez y Andrea Elston. Ah, la primerita. Ahí caímos. Porque ya nos interesaba, ya andábamos ahí. Me salté un poco porque pasó de lo de Germán a cuando yo ya tatuaba, que ya subí a la expo con Fede. De ahí me acuerdo que yo un día, como te digo, yo estaba patinando, yo patinaba todo el tiempo, siempre estaba patinando, iba patinando. Iba a ir a otra unidad a patinar con la banda y en el camino pasé por la casa de un compa que le decíamos el Carcas. Y cuando pasé por su casa se oía desde la ventana la música
acá puro metal, ¿no? O sea, pesadón. Y le chiflé, préstame unas cintas para la sesión de hoy. Simón, pásate. Y cuando bajó el güey tenía su pata sangrada. Y ahora qué, güey, me dice, no, me estoy tatuando. Me dice, pásate, y ya me pasé. Y ya estaba viendo, le digo, órale, está chido. Y me dice, ¿quieres que te haga uno? Le digo, no, güey, luego. Y el loco agarró de su cajón, sacó una maquinita, unas tintas y unas agujas así que tenía ya armaditas. Dice, toma, güey, cuando quieras te lo haces tú solo. Papas. Y lo metí en la mochila, metí las cintas y me fui a patinar. Estábamos patinando y de repente me acordé de la maquinita. Y le dije a la banda, ¿quién se quiere tatuar? Dice, ¿a poco sabes? A huevo. Y uno de ellos dijo, yo conozco un chavo que se quiere tatuar. Pues tráemelo. Ya seguimos patinando, echando el chesco. Y llegó mi compa con su amigo. Y el otro vato llegó así. Era un chavo que tocaba en una banda de ahí de Texcoco. Y me dice, oye, ¿qué vas a hacer un tatuaje? Simón, ¿qué te quieres hacer? Un huesito. Y se lo dibujé así, un huesito como de Bam Bam. Chiquitito así. Se lo dibujé con una pluma. Y no sé cómo hice, pero conecté todo y sabes que me lo aviento. En la banqueta, güey, ¿no? Estábamos patinando ahí en el barro y así. ¿En qué colonia eres? Eso es en la unidad ISSSTE, que está ahí en Texcoco. O sea, está Texcoco, luego está la Universidad de Chapingo y arriba hay una unidad que se llama el ISSSTE. Y ahí es donde iba a patinar porque muchos de mis colegas con los que patinaba vivían ahí. Y estaba chido, estaba más chido el spot por ahí. Entonces siempre patinábamos ahí los fines de semana y todo el pedo. Y el vato ese pues ya le hice su huesito así en la banqueta, pam, pam. 2 minutos, ¿no? Así, quién sabe cómo quedaba, pues ya le limpié, órale, no, está chido, ya se fue. Y el güey que fue por él me dijo, a mí también el mismo, pero acá más grande. Y se lo hice, se lo dibujé un poquito más grande, se lo dibujé, se lo tatué. Y ya después estábamos guardando, queríamos seguir pateando y dice ese güey, oye, ¿cuándo se va a quitar? No, pues todos nos reíamos, no mames, que no sé qué, ya no se quita. Y ya se quedó así como, bueno, seguimos patinando y de repente dijo, bueno, ahorita vengo, voy al baño. Se fue a su casa y ya nunca volvió. Y después de horas nos acordamos, oye, el gato, ¿qué pedo con el gato? ¿Dónde está el gato? Vamos a su casa, no se debe haber desmayado por el tatuaje. Ya fuimos y salió el gato y con su pata también así bien sangrada, se estaba dando con piedra pómex. Y dice, no, si mi jefa me ve, me mata, güey. Dice, ya, si me ve un madrazo así de que me caí del skate, pues no me dice nada. Pues si me ve un tatuaje, sí me va a dar una pinche chinga. Hice una de las primeras, bueno, fue el primer día que tatué. Mucha banda que se acuerda bien del día exacto que fue y su aniversario, ¿no? Yo no me acuerdo qué día, me acuerdo de lo que pasó, pero no me acuerdo qué día fue. Pero pues eso fue por ahí del 93, 94, ¿no? Previo a la expuesta de Andrea y Sean Vázquez. ¿Y el vato este Germán, él de dónde aprendió? ¿También fue así de...? Él también se aventó de lo mismo que vio a César, no, al Checo tatuando al César. Se armó también su maquinita él solo, con su motorcito, su plumita, y ya empezó ahí. Ese sí se aventó a 2 o 3 de ahí del barrio, que sí les hizo sus desastres, ¿no? Bueno, todos, yo también tengo ahí mis pecados, ¿no? Sí, pues claro. De cuando empezaba. Y el Germán es mi amigo desde la primaria. Somos amigos desde pequeños. Ahora él vive en Aguascalientes y ya casualmente, mira, el Checo es fotógrafo y Germán también es fotógrafo. Bueno. Todos son fotógrafos. Y el Checo no sé dónde vive ahora, pero el Germán vive en Aguascalientes. Hablé con él la semana pasada. Estábamos hablando ahí. Sí, tenemos contacto todavía, pero él, te digo, fue como una calentura, así, como que dijo, ya no quiero estudiar, y dijo, voy a tatuar para tener una feria ya. ¿No? Fueron los primeros pasos. Y así estuve en Texcoco, pues siempre tatuando, aparte a escondidas, ¿no? De mi mamá. Estaba yo bien morrillo, tenía como 14 años, 15 a lo más. ¿Y a qué se dedicaban tus papás? Mi papá en aquel entonces trabajaba en Jarritos. Era el gerente de compras de Jarritos, de la planta de Texcoco, obviamente. Y mi mamá, desde que yo estaba pequeño, se dedicó al hogar. Ella anteriormente trabajaba en un banco, y después yo me acuerdo que desde pequeño se retiró y se dedicó siempre al hogar. Y en el hogar, como mi abuela era costurera, pues mamá también le metió a eso. Pero yo siempre me andaba escondiendo, ¿no? O sea, para hacer los tatuajes, pues me iba al chavo que le hice el primer huesito. Ese güey cada 8 días me decía, ¿vas a venir a patinar? Simón, tráete tus cosas para que me hagas otro. Y cada 8 días le hacía otro, así, un tribalito, un alien, me acuerdo que le hice un alien. Y así muchas cosas. Y luego con él también fui a una expo, a la de Cosmos 2000. Fui con él a esa expo y nos echamos un volado a ver quién prestaba la feria al otro, para ver quién se tatuaba. Y ganó él. Y se tatuó con el grafo. Órale.
se tatuó con el grafo. Y en aquel entonces el grafo nos dijo, no, pues que yo vendo material o no sé, una onda así, y nos dio su teléfono. Y como yo siempre iba cada 8 días a su casa de ese güey a tatuarlo, un día que fuimos, mira, mi cuarto está así. Tenía su cuarto fuera de su casa en alto. Y me dice, ¿cómo ves si armamos un estudio ahí? Pues órale, y le llamamos al grafo para que nos diera un presupuesto de material y todo eso. Me acuerdo, porque con ese chavo siempre estaba yo cotorreando y cada 8 días lo iba y lo tatuaba ahí. Pues aparte que lo tatuaba él, pues me ponía a sus compitas del barrio, ¿no? Este güey quiere una calaverita, este güey quiere una rosita. Y casualmente, pues todo lo hacía freehand, ¿no? Porque no sabía de stencils ni nada. Hasta la vez que hablamos con Grafo y que fuimos a esa expo, que vimos también que estaban haciendo con los lápices que se llamaban Mephisto, que también le compramos uno. No me acuerdo si lo compramos a él o a alguien más. Y el primer tatuaje que hiciste fue el huesito, pero el primero que tú te hiciste, o sea, bueno, que te hicieron. Yo solito, me hice aquí en el tobillo un zapatito con un tulipán que venía en el disco de Caifanes. El CD de Caifanes, el primero, cuando salió en CD, tenía un montón de gráficos, así, chiquititos, y venía un zapatito con un tulipán. No sé por qué me gustó, y un día después de tatuar a un compita en mi casa, pues me dice, ahí ya sabía de stencil y todo un poquito, pues me hice mi stencil y me lo puse y me lo tatué yo solo. Entonces, ¿primero fuiste a la del Cosmos? Fui primero a la de Andrea, que fue la primera que fui. ¿Y ahí qué pasó? Ahí estuvo chido, porque ahí pues vimos también por primera vez máquinas de bobinas, mi compa el Fede y yo. Y me acuerdo, alguien estaba vendiendo una National roja así, metálica, así, bien chingona. No estaba cara. Según yo me acuerdo que costaba como 700 pesos en aquel entonces. Pero un chingo de feria para nosotros, traíamos como 100 pesos nada más. Y pues anduvimos ahí cotorreando. Ahí hubo 2 cosas que me llamaron mucho la atención. La primera, bueno, 3. La primera fue un vato que se hacía llamar Patuajes, Sí, bueno. que tenía su máquina con un patito. Y que me acuerdo que estuvo todo el día desde que llegamos hasta que nos fuimos, haciendo unas letras en la panza. Y nos las acabó cuando nos fuimos. La segunda, vi al animal que traía un montón de pigmento en polvo. Y lo tenía así puesto. Y cuando iba a tatuar agarraba con una cucharita y le echaba en el cap. Y luego con el atomizador le echaba agua. Y así estaba preparando sus colores. Y yo decía, órale, qué loco. Y pues yo veía las tintas así en pigmento y decía, ¿qué pedo? ¿De dónde saldrán? ¿Cómo está el pedo? Al final le terminamos comprando unos goteritos de acuartito al chacal. Uno de blanco y uno de negro o rojo, algo así. Y lo que más me impactó y como que así vi bien cabrón fue ver al Ray haciéndose una espalda y como en 2 horas, güey. Una pinche calaverota así. Y me impactó más porque yo veía al Patuajes que llevaba todo el pinche día haciendo las letritas y el Ray vimos cómo puso el stencil y cómo se le empezó a sentar así, machín, ¿no? Y estaba bien cabrón. Y bueno, también yo había oído ya del Piraña y toda la banda así de Dermafilia y estaban ahí también, ¿no? Estaba el Chanoc, estaba Tiosha de aquel entonces, estaba el Piraña y no me acuerdo quién más. Y estaba también el Foco cuando no tenía tatuada la cara todavía. Solamente tenía unas estrellitas acá atrás. También lo conocí ahí. Y estaba también Abel. Y no me acuerdo quién más, pero ahí vi acá, o sea, muchos de los de antaño. Ahí los vi. Y luego fue, no sé si fue al año siguiente otra expo ahí mismo, que también fui, que ya fui con otra compa. Y ahí vi al Sammy Ramírez, que mi amigo se tatuó con él. Se hizo 2 tatuajes con el Sammy. Y luego nos pusimos borrachos. Estuvo como más tranqui esa porque como que ya sabía cómo estaba el pedo. Y nada más mi compa llegó, se tatuó una calaverita. Y nos fuimos a cotorrear, ya que nos pusimos borrachos fue y se tatuó un Spider-Man. Con el Sammy, los 2 se hizo con el Sammy. Y creo que después ya fue la de Cosmos. ¿Y ahí la de Cosmos qué recuerdas? La de Cosmos, pues recuerdo lo que te comenté antes de... Echamos el volado a ver quién prestaba una feria. Yo me quería hacer un tatuaje de una pintura de Joan Miró, que venía en una de las revistas que ya tenía de antaño. Y me quería hacer ese y le pedí presupuesto a Abel, precisamente. Y entonces ya, pues mi compa quería tatuarse también y no traíamos lana los 2 como para tatuarnos. Entonces dijimos, bueno, hágame un volado y el que pierda le presta su lana al otro para que se tatúe.
Y perdí y ese güey le tocó tatuarse con el grafo. De eso me acuerdo de la de Cosmos, porque también son como más tranquis esa expo, ¿no? Como que las otras eran más grandes, ¿no? Más así, más densonas también. ¿Te recuerdas cuál fue tu primera revista? Sí, la tengo todavía. Sí, sí, fue una International Tattoo Art con una portada rosita. Y yo sí era bien clavado, ¿no? Y yo no sabía leer en inglés en ese entonces. Pero todos los días, si no veía la pinche revista 40 veces, güey, no la veía ninguna. Y me los clavaba y viendo todo el tiempo. Y al punto que ya, como cuando compré una segunda revista, podía reconocer algunos de los tatuajes, de los tatuadores, ¿no? Porque, por ejemplo, en acá está la Vivin Lazoña, creo que se llama, y el Paul Booth creo que andaba por ahí, y un par más. Que yo veía los tatuajes en la primera revista y los veía. La Vivin esta hacían unos como tribales, como con gotitas así, bien raritos. Y cuando compré la otra y vi, dije, este es de esta chava, ¿no? Y ya estaba yo así bien emocionado. Y también me acuerdo que al principio yo intentaba dibujar todos los tatuajes que veía que tenía en mis revistas, los pasaba a una libreta, los redibujaba ahí, como para tener mi catálogo, una onda así. Pero igual dibujaba yo bien mal, era bien malo para dibujar. Esa revista? Esa revista yo creo que la compré aquí en el DF, pero no me acuerdo dónde. O tal vez en Texcoco había un local donde vendían revistas atrasadas, ¿no? Revistas viejillas. Y tal vez puede ser que la comprara ahí. Si no fue ahí, a lo mejor fue en Valderas. Pues que te acuerdas que en los pasillitos al lado de ahí de la biblioteca, ahí también vendían revistas. Ahí compré varias. Ahí compré, me acuerdo, unas de las Tattoo Life y Tattoo Energy. Esas sí que me acuerdo que las compré ahí en Valderas. Pero ya fue mucho tiempo después. ¿Y cuál fue el primer lugar de tatuajes que conociste? El primer lugar de tatuajes que conocí cuando estaba morrillo, no me acuerdo si era todavía en la primaria o ya en la secu. No, en la secu. Yo vendía chocolates y dulces americanos, güey, para tener una feriecilla. Y pues iba a surtirme a Tepis. Y un día que iba caminando por ahí por Tepis buscando mi material, oí una y me metí, no sé de quién era ese estudio, pero era un localito. No era así de... ¿En qué calle era, te acuerdas? No, güey. No, está yo bien morro. Yo nada más me acuerdo que a mí mi tío me llevaba. Y decía, ¿quieres que ir a comprar dulces? Simón. Porque mi tío vendía zapatos, creo, o algo así. Entonces me decía, voy a Tepis, ¿quieres ir a comprar dulces? Simón. Y me pegaba con ese güey y ya compraba mis chocolates y mis dulces para... Pues en realidad eran para mí, pero como los llevaba siempre a la escuela, pues también me vendía. Y de ahí ya empezó que, ¿vas a querer? Voy a traer, Simón, y ya hacia el business. Pero no recuerdo la calle. Pero era un local, no era puesto así de tianguis, sino era un localito. Y me metí así nada más como a ver, y me acuerdo que había como flashecitos como de rosas o de dragoncitos. Y ese fue como que el primer estudio que vi, por así decirlo. Después no me acuerdo si vine aquí a algún estudio antes. Y si no, pues después ya fue cuando en el tianguis de los lunes en Texcoco conocí al Hipo, que es mi mero carnal, ¿no? Y pues lo empecé a cotorrear los lunes, lo iba a visitar todos los lunes, pues ya, de por sí yo siempre iba al tianguis a echar unos tacos y todo el cotorreo, y pues ya ahora siempre iba a ver al Hipo los lunes. Y un día fui al puesto de los lunes y no estaba el Hipo, estaba otro compa que le dicen el Texcoco, que también era tatuador, y se supone que era de Texcoco, pero yo no lo conocía. Y de ahí, pues no sé, unos meses de estarlos frecuentando así los lunes a ellos dos, ya un día resultó que el Texcoco puso un estudio ahí en Texcoco, chiquitito, con otro compa que creo le decían el Sonrix. Pero les duró poco el gusto, no les funcionó. Y después de eso ya Hipo llegó con Chencho a abrir el primer estudio oficial de tatuajes en Texcoco. Eso fue ya como en el 96. Y yo creo que para ese entonces ya mi jefa ya me había torcido en la movida. ¿Y qué te dijo? Pues no me dijo nada. Bueno, lo primero que me dijo la onda fue que yo ya había entrado a la universidad. Y ahí hice un conecte con un vato de la escuela, un conocido de una amiga, que me dijo, no, pues que dicen que tú haces tatuajes, Simón. Yo le había hecho un par de tatuajes a mi amiga. No, pues quiero que me hagas uno
pues órale, cáele a mi casa el fin de semana, el sábado, así, órale. Y entonces pues yo estaba preparando todas mis cosas acá. Y mi jefa me decía, ¿qué? No, pues va a venir uno de la universidad, voy a trabajar. Solamente le dije así. Entonces yo creo que ella primero se imaginó que íbamos a hacer alguna investigación, algún trabajo de la escuela. Y no, pues cuando llegó ya lo senté ahí en el comedor, creo. Ahí preparé mis cosas. Y ya que me la viento, ya mi jefa vino y dice, órale. Ya nada, se quedó así. Y cuando se fue mi compa me dijo, a ver, enséñame los tuyos. Le dije, no, yo no tengo. Me dice, no más. Dice, llevas como 5 años entrando y saliendo del baño siempre con calcetines, no seas cabrón. Y yo sí, los primeros 2 tatuajes que me hice los tengo en los tobillos. Y pues sí, me ponía mis calcetines y salía de bañarme y ya salía con calcetines, ¿no? Y mi jefa me dijo así, no, pues ya llevas como 5 años entrando y saliendo con calcetines, ¿no? Y ya se los enseñé. Y mi papá sí vio el segundo que me hice, lo vio mi papá al día siguiente, porque al día siguiente nos fuimos casualmente, fui a tatuarme con mi compa Fede, y al día siguiente nos fuimos a Acapulco a cotorrear mi papá y yo. Entonces sí lo vio, pero pensaba que era de estampita. No me dijo nada, ¿no? Y en ese parece entonces mis padres ya se habían separado, entonces mi papá como que pues no se metía mucho conmigo, ¿no? Y mi jefa pues no, nada más me dijo, está chido, aguas, ¿no? Y ya. Sí. ¿Qué estudiaste en la universidad? Estudié comunicación social. ¿Sí terminaste? Terminé, sí. Esa es otra onda. Durante el tiempo que estuve en la escuela, pues no tenía tiempo casi de tatuar. Entre la escuela, la novia y todo el cotorreo, pues andaba yo siempre ahí en el desmadre y estaba casi todo el tiempo acá en el DF, pero pues cotorreando casi, ¿no? Y en esas épocas, para tener una feria, empecé a hacer piercing. Me aventé, y así como dice con el tatuaje, también así le hice el piercing. Le compré unas piezas a un compita. Llegué a mi casa, le hablé a una banda y dije, ¿quién se quiere hacer un piercing? No, pues yo, pues órale, pa. Hice 2 o 3 y luego ya empecé a trabajar en el Chopo. Los sábados hacía piercing en el Chopo, en el puesto de un amigo mío que era de Chiconcuac, que es un pueblo que está al lado de Texcoco. Entonces güey pasaba por mí, nos íbamos al Chopo, chambeábamos y nos rezábamos. ¿Quiénes estaban en ese momento ahí? En ese momento estaba... ¿Quién estaba? Pues ya no estaba nadie de los que habían empezado, pero el foco creo que todavía andaba por ahí en la bodega. En el lugar donde tatuaba el Piraña, había alguien más, pero no me acuerdo quién era. El Tuna, no. ¿Quién más? ¿Cómo se llama? Había otro compa que hacía joyería también en ese entonces, pero no me acuerdo cómo se llama. Y el Ricardo, el fuego de acrílico, con ese güey hacíamos un montón de business. Ese güey nos vendía piezas para hacer los piercings ahí en el Chopo. Y mi compa, el de Chiconcuac, fue el introductor del flexible. Pero los primeros, no el PTF, sino el primer flexible ese de colores que había fosforescentes, que al final pues ya se sabía que era hilo de pescar. Pero mientras no se sabía eso, ese güey armó unas y se las enseñó al Ricardo. Y el Ricardo dijo, ¿y eso qué onda? Y dice, mira, y le sacaba los rollos. ¿Ya cómo? No, pues de tanto. Cámara, dame todos los rollos que traigas, se los llevaba el Ricardo. Y ese güey le pagaba con las piezas ya armadas. Hasta que luego, el Tomás, el TT Caps, ¿sabes quién era? Ese güey era nuestro amigo, pero también era nuestra competencia. Y ese güey se juntó con este otro loco que perforaba ahí en el Chopo, que no me acuerdo cómo se llama, que también hacía material. ¿Lua? ¿Puede ser? Puede ser. Se juntó con TT Caps y nos torcieron en lo de los rollos de pescar. Y ya un día que llegó el Ricardo, ya llegó bien encaronado. Ah, mames, que ya está, güey. Fue un business, ¿no? Ya se acabó el business, pues ya está. Y ya de ahí pues empezó ya pues eran más baratas las piezas, ya había más oferta, ¿no? Porque antes era solamente nosotros le dábamos el material al Ricardo y el Ricardo era el único que hacía con ese material. Pero después ya cambió. Y ahí estuve en el Chopo como 3 años, güey. También en la Lago. ¿Y ahí ya no tatuaste? Solamente estaba haciendo piercing, porque estaba estudiando, entonces solamente los sábados tenía chance, los sábados, y luego con Tomás, precisamente con Tomás TT Caps, me fui también los domingos a la Lago. Y ahí estuve hasta que ya, el Tomás también era viñero, ¿no? Y un día decía, no, pues ya no vengas, güey. Es más, a mí ni me dijo, yo un día llegué y ya estaba la señora fea ahí en mi lugar.
¿Y qué onda? No, pues ahora va a estar él. Ah, pues cámara. Y ya me iba bien triste y me encontré al foco. ¿Qué onda, Paquirri? No, pues que acá. Vente, quédate en mi lugar. Me dice, pero lo tienes que pagar tú. Y ahí me puse ahí, bien erizo, ¿no? Con 3 cositas que tenía. Y ya de ahí empezó otra etapa de que ya iba los domingos a la Lagunilla. ¿Y en la Lagunilla recuerdas que si había alguien que estaba tatuando? Sí, pero no me acuerdo sus nombres. Eran 2 carnales, unos rastosos. Unos rastos que están justo atrás en el siguiente pasillo de donde estaba yo. Y nada más, porque luego el foco me dejó ese sitio a mí y él se fue a poner en la calle grande. Y estaba también el foco casi siempre iba, pero muchas veces fallaba. Pero ahí en ese puestecito de la Lagunilla, ahí conocí al Cráneo, que también lo mandó un día como... Yo lo ocupaba y yo pagaba, pero como que era del foco, ¿no? Entonces ese güey llegaba y me decía, oye, güey, este güey va a tatuar ahí. Ah, pues cámara. Y llegó ahí a tatuar conmigo el Cráneo y otro compita de Acapulco, que no me acuerdo cómo se llama. Sergio, creo. Puede ser. De Acapulco. Los dos estuvieron tatuando ahí y yo solo hacía piercing en esa época. Porque igual no tenía tiempo y se me hacía como que más rápido y fácil todo el pedo de hacer piercing ahí en el tianguis que tatuar, ¿no? Y todo ese tiempo que estuve estudiando, pues casi no tatué. Muy esporádicamente hacía algún compita o alguien de la universidad también que me decía, oye, que ya me traía mis cosas y lo tatuaba. Y en la universidad el último año, puede ser, llevaba ya siempre mi cajita con todo el pedo de piercing y también me ejecutaba la banda ahí. Ahí me metía a los baños y sacaba las servitas esas que vienen dobladitas, sacaba un chingo, y las guardaba y las usaba como campos. Entonces ya cuando, no, que un piercing, me iba a un salón que estuviera desocupado, y ahí montaba mi congal y ahí me los echaba. Y así fue todo, casi al final de la carrera, también empecé a hacer piercing con el Cake en Tattoo Edge. ¿El que está en Florencia? Sí, que antes se llamó como hubo varias versiones, ¿no? Hasta que al final ya se lo quedó el Cake y era el Tattoo Edge también. No es cierto, no era el de Florencia, el de Liverpool. Ah, el Bruta. No, el que estaba en... ¿Cómo se llama esta calle? A la vuelta del Gallery. No, en la misma de Gallery, pero más para acá. Ah, el Family. Donde era el Family. Ah, okay. Donde era el Family. Ahí también estuve un tiempo haciendo piercing ahí con el Cake. Pues estás hablando del 98. No, ya es más, ya después. Porque yo entré a la universidad en el 96, que fue cuando conocí a Hippo, cuando mi mamá sabía que tatuaba, todo eso. Fue como entre el 96 y tal. Yo entré en el 96 y salí en el 2001 de la universidad. Y con Cake te digo que fue ya el último año de mi carrera, que ya tenía un poquito más tiempo, porque salía de la escuela y me iba para... Porque mi novia vivía cerca de Florencia, en el Metro Sevilla. Entonces la iba a dejar a su cantón y ya me iba para el estudio. Y estuve ahí un rato y me acuerdo que justo el día que presenté mi tesis, después regresé al Tattoo Edge. Y el Cake sabía que yo ese día iba a presentar mi tesis. Me dijo, ¿ya no vas a ir a la escuela? Y dije, no, güey, ya estuvo, ya. Me dijo, cámara, tráete tus cosas que mañana vas a empezar a tatuar. Y no, pues yo estaba bien emocionado. Porque ya habías hablado con él de tatuar. Sí, él sabía que tatuaba porque al Cake yo lo conocí porque un amigo de la universidad se fue a tatuar una vez con él ahí en Florencia. Y me dijo, vente para que veas este compa, tatúa chido, no sé qué. Y, pues, va, y fui y estuvimos contando y pues, nos caímos bien, nos llevamos bien. Y después ya me dijo que si quería hacer piercing ahí con él. Y ya te digo, ese día que presenté mi tesis, me dijo, vente. Y al día siguiente llegué con mi cajita. Y estaba tatuando en ese entonces. Ahí, en ese estudio, estaba Toño el Cabeza. Y Alex el Warrior. ¿Y quién más estaba? Creo que ahí éramos nosotros 3. Y después llegó Tebo. Despuésito de que yo empecé a tatuar ahí, llegó Tebo también. Y en Florencia estaba el Zapito, estaba Montiel y Charlie. Charlie uno morenito, que creo que se fue para Canadá también. Ahí el Vance. Estaban ahí. ¿Y sabes quién más estaba? El Richie de Guadalajara.
Ah, Richie, perdón, Richie Quito. Ajá. Estaba, Richie Michel. ajá, Richie Michel, estaban ahí también. ¿Y cómo fue el primer día? Pues estuvo chido, pero bien tranquis. La verdad creo que hice bien poquitos tatuajes, como unos 5 nada más. Y no me acuerdo bien cuánto tiempo duró esa etapa. Porque no había mucha chamba. Y éramos un chingo. Y los que más trabajaban pues eran el Zapito, Richie y todos en Florencia. Los que estábamos acá en el otro pues está ahí medio. Y obviamente pues tenían mucha preferencia a Alex, por ejemplo, que ya era más veterano. El Cabeza, que también se rifaba. Y había otro compa, no me acuerdo cómo se llama. A ver si me puedo acordar después de él. Que él estaba también ahí desde la época de Family. Que estaba el Flaco, este compa y otros más. Pero ya llevaba tiempo yo conviviendo en estudios en Texcoco con el Hipo y con Chencho, pero nunca trabajé con ellos, solamente cotorreábamos. Y entonces el primer estudio donde realmente trabajé pues fue en Tatuage del Cake, primero de piercing y luego ya unos palomazos. ¿Y de ahí a dónde te vas? De ahí me fui, de ahí tuve un accidente, me rompí el codo y seguía trabajando en La Lagunilla. En La Lagunilla ya estaba tatuando yo. Y perforando estaba Martín Necro. ¿De quién es? El Marrambo le llamo yo. Ese güey perforaba conmigo. O sea, él perforaba y yo tatuaba. Y así estuvimos como un par de años. Así, con esa alineación. ¿En ese momento ya había más personas tatuando ahí en la Lagunilla? No, me recuerdo que solamente estaban los Rastas y yo tatuando. Joel creo que se llama uno, ¿no? Creo que sí. Pinches mil demonios. Pues cotorreábamos, no éramos vecinos y nos llevábamos bien, pero no éramos así muy compas. Pero esos güeyes me acuerdo que pues tenían su puesto del tianguis y lo tenían bien chido porque lo tenían cerrado, lo tenían aislado. Y yo siempre decía a la Prestas Autónomo, oye güey, hay que poner una cosa así para que se vea más chingón el puesto. Pero nunca lo hicimos porque costaba una lana aislar, ¿no? Poner la casita ahí. Y esos güeyes lo tenían. Y estaba más chiquito su puesto de ellos que el mío. Pero sí lo tenían así bien chito, bien cerrado. Y ya. Después. No me acuerdo que haber visto a alguien más tatuando. Después sí llegó una vez el Rafa Fierro. Llegó una vez y se puso como a 2 puestos del mío. Hace un domingo que llegué, ya estaba ahí también el Rafa poniendo su puesto. Que a ellos lo conocía porque también era de Texcoco. Bueno, al menos su mamá tenía una casa ahí en Texcoco y ahí vivía él también. Ahí vivía. Y en esa etapa fue cuando él cuando andaba con Gina y estaba en Chilpancingo. Que era, ¿cómo se llamaba el estudio que estaba ahí en Chilpancingo? Que era de la banda. El Frida. No, el del Chucky. Ah, Némesis. Okay. Y ese güey después lo tuvo ese mismo local, pero se llamaba Horus. Y también fui una temporada de echar palomas ahí con él, en esa época. Esa época te estoy hablando entre el 2001 y 2003. Porque después de que me rompí el codo y ya no fui a La Lagunilla, estaba yendo también con el Tebo a Coapa. Creo que iba los miércoles a Horus con el Rafa y los jueves o los viernes iba a Coapa con Tebo. Al Skin Lab. Se llamaba Aztlán en aquel entonces, que el local era donde está... ¿cómo se llama? Cáustica. O estaba, por lo menos hace unos años. Era el estudio del Tebo, Aztlán se llamaba. Y luego fue Cáustica cuando el Tebo se movió a Miramontes. Bueno, allá donde está ahora, que ya le puso Skin Lab. Okay. Pero yo estaba cuando estaba ahí. ¿Te recuerdas quiénes estaban ahí en Pericuapa? En Pericuapa, no, güey. No, porque estaba al lado, ¿no? Ajá, o sea, bueno, pero por ahí en ese momento estaban solo los que estaban en el bazar. Ajá. Y ustedes. Pero sí, pero no me acuerdo quién estaba en el bazar. No me acuerdo quién estaba en el bazar. Porque fue también bien poquito tiempo. Porque ahí, bueno, ya me rompí el codo y dejé de trabajar un rato, ¿no? Y cuando ya me recuperé, la Lagu ya no era lo mismo, güey. Estaba ya medio raro y como que me desesperaba un poco y fui a ver al Chacal a ver si me daba chamba. Fui a ver al Chacal a ver si me daba chamba. Y me dijo, sí, güey, pero en Cancún, si quieres. Ya me fui a mi casa y le dije a mi hija, oye, ¿qué onda? Hay chance de ir a Cancún.
Pues órale, y nos fuimos. Y estuve 3 años en Cancún. O sea, ya estabas viviendo con alguien. Sí, ya me había casado. Me casé en 2001. Por eso también duró poco la etapa con el cake, porque me casé y me desafané un poco. Y le eché más ganas a lo de la Lago. La Lago así fue como que al final del 2001 y todo el 2002, que yo estuve chambeando ahí bien machín, solamente trabajaba los domingos. Hasta que ya después un rato estuve con el Rafa los miércoles, que también no había chamba ahí. No había chamba, estaba bien tranqui. Y de hecho el Rafa me dejó trabajar los miércoles ahí porque si ese día yo cierro, yo los miércoles no abro. Me voy al cine con mi novia y los miércoles si quieres aprovechalo. Entonces, pero no, estaba bien tranqui. Ni recuerdo si llegué a tatuar o no ahí. Y sí tatué y fueron como 2 tatuajes o 3. Y con el Tebo también, fueron poquitos. Pues yo vivía en Melchor Ocampo y tenía que irme a Coapa. Estaba bien colgado. Ya para irme a Chilpancingo y dar una vuelta, pues todavía irme para Coapa estaba bien colgadísimo. Sí, pues sí. ¿Y en Cancún qué pasa cuando llegas? Pues en Cancún estuvo chido, no me tocó la época de oro, pero me tocó lo último, ¿no? Todavía estuvo chido. Llegué yo, el Chacal me había prometido que me iban a recibir en el aeropuerto y que me iban a llevar y que iba a tener un depa, no sé qué, y llegué y no había ni madres, güey. Ya como pude, llegué ahí al Coral Negro y le hablamos al Chacal. Y el Hormiga, que era el tatuador que estaba ahí, me dijo, no, pues le llamamos al Chacal. El Chacal, no, dile que a la Hormiga que te vas a quedar con él porque en 2 o 3 días que llegue mi cuñado, el Héctor, y ya te vas a su casa de Héctor. Ah, pues órale. Y en lo que estaba todo ese desmadre, cayó chamba. Yo creo que estuve como 2 horas ahí en lo que esto, y luego ya empecé a trabajar. Estaba bien todavía en Cancún, había mucha chamba. Entonces, te digo, y creo que el primer tatuaje que hice ahí fue el Quetzalcóatl del Pedro Álvarez, de los flashes. El de los caracolitos. Así nada más llega, unas horas en lo que estábamos viendo, no sé qué, y ya cayó chamba y me aventé ese. Y pues no, el Hormiga me dice, ¿sabes qué? Una canal no es por mala onda, dice, pero primero ni te conozco. Y en segundo lugar, pues yo vivo en un cuarto nada más con mi vieja y tenemos una hamaca. Dice, no te puedes quedar en mi casa. No te preocupes, güey. Yo ahorita veo qué pedo. Ya me acordé que había unos compas de Texcoco viviendo en Cancún y me comuniqué con uno de ellos y ya me dio viada de quedarme en su casa. Y como empecé pues se chambeaba, ¿no? Empecé a hacer una feria y ya estuve como un mes con mi compa y no menos, como 2 semanitas. Y lo en caliente agarré un depa para que ya se viniera mi esposa. Y casualmente también había llegado en la misma época que yo llegué, como a los 2 o 3 días, el compa Sergio de Acapulco. También llegó a vivir a Cancún. Y pues me junté con ellos, porque en realidad a la banda que estaba en Cancún pues no la conocía bien, ¿no? Estaba el Piraña, estaba Pedro, el Monster, ¿no? Pero pues no éramos amigos, ni los conocía bien. Entonces llegó este güey que lo conocía y estuvo chido. Y luego también como a las semanas, llegó el Greñas y el Lobo Loco. ¿Conoces el Lobo Loco? Uh-huh. Era un piercer que mandó Chacal para reforzar el equipo. Porque el Chacal en ese entonces tenía como 3 localitos ahí en el Coral Negro. Bueno, uno era descuñado de Héctor y el Chacal tenía 2. Y entonces en los 2 chiquititos esos, pues ahí uno trabajaba yo y en el otro el Greñas. Y el Lobo Loco se repartía haciendo los piercings entre los 2 estuditos. Y cuando ellos llegaron, yo también ya tenía mi depa. Y se llegaron a quedar en mi casa. Sí, ya tú ya hacías el paro a la banda. Ajá, estuvimos ahí un rato. Ellos estuvieron nada más esa temporada y luego se fueron. Y yo me quedé 3 años en Cancún. ¿Y por qué te vas de Cancún?